Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal KW. Como siempre, su servidor y su canal le traemos hechos, noticias, información, temas importantes y controversiales. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar al conflicto Palestina o Hamas-Israel. Este conflicto que está llevando a un genocidio total del pueblo palestino. Un genocidio con complacencia y apoyo de Occidente y muy en especial de Estados Unidos. Sí, muy en especial. Hoy los grandes medios de comunicación que han tergiversado la realidad y que inmediatamente están ahí para lavar el rostro del señor Benjamín Netanyahu y del régimen criminal que está lanzando o llevando un genocidio en contra del pueblo palestino. Sí, realmente, con la complacencia de los grandes medios y de los políticos, de los que se dicen que tienen valores y de los que luchan por la libertad y la democracia. Aquí la tienes. La hipocresía y la doble estándar, doble moral de Occidente colectivo, que está quedando al desnudo y al descubierto. El mundo está empezando a entender la hipocresía, doble estándar y doble rasero de estas naciones colonialistas. Entonces, voy a entrar aquí con puntos muy importantes. Aquellos que no han mirado el video referente al Gran Israel, el proyecto del Gran Israel, se lo recomiendo. Un video excelente para entender realmente por qué este conflicto no solamente va a tener consecuencias devastadoras, sino que se va a extender. Se va a extender, lo dijo el señor Benjamín Netanyahu. Cuando termine el conflicto, Medio Oriente será otro. Claro, Medio Oriente será otro. ¿Con apoyo de quién? De Estados Unidos. Con apoyo de Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren decir con esto? El señor Benjamín Netanyahu, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, aquí te lo voy a exponer nuevamente. Ve el video del proyecto del Gran Israel. Ahora, te voy a decir cómo nace y cómo surge un imperio, porque es lo que pretenden crear, un imperio israelí. Dije imperio, que nada tiene que ver con lo divino, sino lo diabólico. Señores, desafortunadamente es así. Si usted cree en la Biblia y se traga el cuento de lo que le cuenten, es problema suyo. Es un proyecto diabólico, es un proyecto colonizador de destrucción y sometimiento. Eso es el proyecto del Gran Israel, del cual les hablé en el video anterior. Así es que aquí voy a profundizar para que entiendas por qué este conflicto se puede extender y se va a extender hacia otras regiones. Yo le he dicho una y otra vez, pero vamos aquí. El conflicto en este mundo que estamos viviendo, este mundo en guerra, este conflicto en Medio Oriente es solamente una chispa más que ya se abrió en esta Tercera Guerra Mundial. Estamos librando la Tercera Guerra Mundial, que le lanzó Occidente colectivo desde el territorio ucraniano a Rusia. Aquí solamente es una chispa más que surge, pero que tiene que ver con todo esto. Occidente colectivo, como siempre, utilizando como proyectos a otras naciones para crear sus imperios. Y de esta manera ir en contra de aquellos que no se dejan saquear ni dominar. Ok, vamos a cómo nace Israel y cómo pretenden crear de Israel un imperio. Aunque no lo crean, no es un proyecto. No es un proyecto como muchos creen que, la gran Israel, la tierra prometida. No, es el infierno prometido sobre la tierra, porque al final esa guerra allá nunca va a tener paz Israel, porque es un proyecto colonizador, es un proyecto de guerra, no es un proyecto de dominio, no, para llevar el bien al mundo, no, se están equivocando. Ok, pero ¿cómo nace un imperio de la nada? Porque este imperio israelí surgió de la nada. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace? Vamos aquí. Empecemos con las tribus supuestamente judías y las diferentes ramas que profesaban, ya sea la iglesia ortodoxa, ya sea el sionismo, ya sea lo que usted quiera. ¿Cómo hacen su gran Israel? ¿Cómo crean este imperio? ¿Cómo justifican la creación de un imperio y el robo el genocidio que van a cometer con las diferentes etnias y naciones? ¿Y cómo justifican el robo de territorio? ¿Cómo lo justifican? Tiene que ser bien pensado, bien analizado y bien creado. El sionismo. No hablo de todos los judíos, hablo del sionismo. El sionismo, que nace primero, que nace en toda Europa, especialmente en Europa, con líderes que venían supuestamente de las tribus israelíes de aquella época antes de Jesucristo. Pero no para que vayas entendiendo, entonces se van dispersando en las grandes naciones, especialmente las occidentales. Con el enorme poder que tienen, ya que tienen el poder de fácilmente victimizarse, mentir y luego atacar, entonces van introduciéndose en las grandes élites, no solamente políticas, sino también financieras de todo Occidente.
Pero ya tienen un proyecto, la creación del Gran Israel. Un imperio de dominio. ¿Pero cómo? Lo construyen. Bueno, ya infiltrados en todas las grandes oligarquías y la política más importante de las naciones occidentales, necesitan un pretexto para iniciar con el proyecto. ¿Cómo van a justificar la toma en parte de Palestina? 1947, justamente cuando el gobierno de Inglaterra les otorga una parte de Palestina. Pero vamos, antes de esto, hablo de Palestina, sin el consentimiento de los palestinos, solamente porque en aquel tiempo Inglaterra dominaba o estaba bajo el dominio de Inglaterra, pero militarmente. Ok, pero vamos aquí. ¿Cómo nace y cómo pueden justificar la creación del inicio de la creación del imperio, el nacimiento del imperio, del Gran Israel? Diabólico, no estoy hablando divino, sino diabólico. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya infiltrados entre las grandes élites de toda Europa y Estados Unidos, Canadá, por supuesto, Australia y otras naciones, ya infiltrados van tomando poder en el área política, en el área financiera. Y con esto obviamente, los lobbies que van creando es para presionar a los diferentes políticos para que siempre defiendan a Israel. Viene y surge justamente la Segunda Guerra Mundial, que era justamente el pretexto que necesitaban para que les dieran un territorio. Les ofrecieron en África, no quisieron. Les ofrecieron en Argentina, en la Patagonia, tampoco quisieron. No, ellos querían ahí. Ellos eligieron que fuera Palestina. ¿Por qué? Ahorita te lo explico. ¿Cómo justificaban la creación de el nacimiento? El nacimiento, solamente el nacimiento. ¿Cómo? Necesitaban un pretexto. Necesitaban algo que justificara el nacimiento de ese imperio. Entonces viene el Holocausto de 1941 al 45. Hablo de la Segunda Guerra Mundial. La persecución supuestamente de los judíos en toda Europa por el señor Adolfo Hitler, el nazismo alemán, inicia la persecución en contra de ellos. ¿Qué mejor momento para justificar el nacimiento del imperio? ¿Qué mejor? Quisieron presionar a la comunidad internacional para que les dieran algo donde los judíos pudieran vivir tranquilos y pudieran crear su propio Estado. Bueno, ¿qué decidieron? Entonces, Inglaterra dominaba militarmente a Palestina. Les dan una porción de Palestina sin consultar a los palestinos, dueños de todo el territorio, y ahí inicia justamente, ahí dan nacimiento, el nacimiento del Gran Israel. Ahí nace, con la justificación del Holocausto, nace el nacimiento, es el nacimiento de Israel como Estado. Y luego inicia la masacre, la toma de tierras, la expulsión del pueblo palestino. Ahí están los mapas de qué era Palestina y qué es ahora. Ahí están los mapas. Yo le he venido poniendo. ¿No lo crees todavía? Ok, te voy a decir algo más para que tomes en... Ya te vi hasta el nacimiento de cómo nace Israel. Si tú no quieres creer todavía, te voy a recomendar algo. Analiza, ve y analiza. Ve y busca. ¿Por qué los diferentes gobernantes de toda Europa, nomás para que entiendas por qué se protege a Israel, sin importar los crímenes que cometa, ve y averigua? Todos los grandes políticos de Europa, la gran mayoría, todos los políticos más importantes de Europa, incluyendo todo el Senado, republicano, demócrata, y todos los políticos, así también como los expresidentes y presidentes de Estados Unidos, tienen la doble nacionalidad, estadounidense y la israelí o la judía. Todos, incluyendo todos los europeos, los principales dirigentes. ¿Quién les otorga eso? El gobierno de Israel. ¿Para qué? Para comprometerlos a defender la causa de ellos, no la causa palestina. ¿Ves por qué? Sin importar los crímenes que cometa, los grandes medios, por supuesto, lavan el rostro, así también como al régimen criminal de Israel. ¿Lo ves por qué? Precisamente por eso, porque les dan la doble nacionalidad a los políticos más importantes y artistas más importantes del mundo, para de esta manera se sientan comprometidos con Israel. Bueno, ya justificaron el nacimiento después del supuesto holocausto. Con eso se victimizaron para que les dieran un pedazo de tierra. Pero para justificar los crímenes que iban a cometer en contra de los palestinos o en contra de las naciones árabes, necesitaban algo más. No solamente decir, nos estamos defendiendo, no, pero necesitaban que el mundo lo justificara. ¿Cómo? Pues solamente adjudicándose algo que no les correspondía, que son los descendientes de Dios, y que Dios les prometió toda esa tierra. Se basan en los textos bíblicos para justificar sus crímenes.
Y como la Mossad se fue infiltrando en las más poderosas y más grandes religiones del planeta, la Mossad, hablo de la Mossad, hablo de los servicios de inteligencia y espionaje más importantes del mundo, la Mossad, se infiltra en las más grandes religiones. Inclusive, muchos de los más grandes y poderosos pastores, ya sea de la iglesia ortodoxa, de la iglesia evangélica, o como tú lo quieras, son descendientes y son informantes de la Mossad. O sea, infiltraron la religión para que cada vez que se hablara de Israel, se hablara y se defendiera a Israel como la tierra prometida y los elegidos de Dios. Para de esta manera, cuando tú veas que Israel realiza crímenes, en lugar de criticarlos, defiendas las acciones de Israel, porque tú crees que es Israel o el gran Israel o la tierra prometida es de todos. No, es nomás de ellos, de su imperio, no tuyo. Tú no cabes ahí, ni yo quepo ahí. Ellos quieren crear su propio imperio. Nada más ellos. El resto será únicamente sirvientes o animales para ellos. Así es que no es un proyecto divino, es un proyecto diabólico. Pero vamos, así ya infiltrados en la religión, entonces todo el mundo va a la iglesia, Israel, la tierra prometida, o los elegidos de Dios, y se siguen tragando el cuento de que es así. Cuando es un proyecto colonialista, un proyecto imperialista que tiene como intención seguir robando territorios. Precisamente por eso se justifica la matanza, las acciones de Israel, porque crees que realmente te dicen la verdad sobre Israel. Y no es así. Velo, yo estoy hablándote aquí bien clarito. He tenido que hacer muchas cosas para entender realmente todo esto. Ahora, yo lo dije en el último video. Vamos a la información. ¿Ya viste cómo se justifica? ¿Y cómo justifican sus crímenes? Bueno, así nació Israel y ese es el objetivo, el gran Israel. Vamos aquí a los asuntos. Por ejemplo, el señor Joe Biden viajó 17 y 18, ayer y antier a Israel. Ya le dio luz verde para que inicie supuestamente el arrasamiento justamente de Palestina o de la Franja de Gaza. ¿Qué fue lo que dijo el primer ministro? El ministro de Defensa israelí. Están mirando a Gaza desde adentro. Pronto lo mirarán desde afuera. Pronto lo mirarán desde adentro. Pero al mismo tiempo afirmó que con este conflicto Palestina no será el mismo. O sea, la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque van a crear un cordón de seguridad. O sea, ya están pensando en robar más territorio palestino. Van a crear una franja de seguridad para que no vuelva supuestamente a suceder lo que sucedió el pasado 7 de este mes. O sea, ya están diciéndote que se van a robar más territorio de Gaza. Y 2,5 millones de personas que viven ahí, y que es una cárcel prácticamente, un campo de concentración, ¿a dónde se va a ir si reducen todavía más el territorio? ¿A dónde se van a ir? Pero aquí ya están justificando, con estas acciones se están justificando más robo. Vamos. Hablen supuestamente, el gobierno de Egipto, lo dije en el video referente a la construcción del Gran Israel, aquí van a justificar más robo de territorio palestino. Ahora vamos, yo lo dije. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Defensa justamente, o el ministro de Relaciones Exteriores justamente de Egipto? ¿Qué fue lo que dijo? Que no habrían justamente, este pasadizo del Sahel, justamente que va de Palestina a lo que yo les decía justamente, el monte de Sinaí y el desierto del Sinaí, ¿ok? El desierto del Sinaí, que no lo había justamente porque si permitía que 1 millón o 1,5 millones de palestinos realizaran o crearan campos ahí, justamente tiendas de campaña, o 1,5 millones de palestinos fueran a esa región, tarde o temprano, dice el gobierno de Egipto, tarde o temprano el gobierno de Israel va a atacar estas regiones, porque va a continuar la guerra y por lo tanto vamos a tener enfrentamientos con el ejército de Israel, nosotros. Lo que les dijo su servidor, eso fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto. No podemos permitir que 1,5 millones de palestinos lleguen aquí, al desierto del Sinaí. No podemos abrir este puente del Sahel porque van a llegar 1 millón o 1,5 millones de palestinos, y si llegan aquí, tarde o temprano va a haber una confrontación de los palestinos con Israel, también dentro del territorio israelí, y si les quitan Gaza, y luego van a justificar Israel ataques en contra del territorio del mismo Egipto. ¿Lo recuerdas? Vas entendiendo por qué Israel está haciendo esto.
¿Qué fue lo que dijo el gobierno de Jordania? No pueden permitir que también en la franja de Gaza, en la franja de Cisjordania, tomen territorio. Porque si empiezan a avanzar, ahí van a justificar después acciones en contra de Israel. Yo lo dije. El proyecto de Israel es ir justificando el robo de tierras e ir avanzando hacia la construcción del gran Israel. Por eso insisto en que el gobierno de Saudi Arabia, digo, si no ha pensado bien, y creo que ellos saben mejor que yo su propia historia, pero el gobierno de Saudi Arabia, el gobierno del señor Bashar al-Assad, el gobierno de Jordania, el gobierno de Egipto, el gobierno de Irak, no pueden permitir jamás dejar que Israel continúe por el avance, que acabe con Palestina, porque los próximos van a ser ellos. Lo dije en el video anterior y ellos lo están confirmando. Van a tomar más territorio de Gaza, van a crear, digamos, franjas de seguridad mucho más extensas. ¿Lo ves? ¿Por qué? Cuando te digo que este proyecto nada tiene que ver con Jesucristo, sino un proyecto colonialista, un proyecto de crear un imperio, pero no un imperio divino, sino un imperio satánico que va a seguir masacrando a diferentes regiones para hasta construir su gran Israel. Y tú, los que se creen ese cuentote, o sea, los que van y se dan golpes de pecho, creen que hay que justificar todas las acciones, las matanzas y masacres que está realizando Israel, porque lo hacen para construir la tierra prometida. Por favor, por favor. Yo a veces me pregunto, ¿qué le está pasando al mundo? O de veras, hay gente tan ignorante que no quiere mirar la realidad tal y cual es. O sea, no lo entiendo. Discúlpeme, hermano, pero mire, aquí está. Lo que su servidor les dice en cada video no tiene comparación. Les estoy dando los puntos de cómo llegamos y por qué estamos aquí. Si hay alguien mejor que su servidor, lo felicito. Pero nadie le explica cómo y por qué está sucediendo esto. El imperio israelí, que es lo que buscan a través de la gran Israel, pero lo justifican todo en el nombre de Dios. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende, amigo seguidor? Ahí tiene, una vez más, a uno de los videos, le garantizo, una de las mejores explicaciones referentes al del por qué estamos aquí, en este mundo en llamas. Desafortunadamente, esto pinta hacia un conflicto a gran escala en todas las regiones. Pero bueno, ya te di cómo y qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué se justifica todos estos crímenes que cometió Israel? Ahorita te voy a dar hechos, noticias, información para que veas los crímenes que está cometiendo Israel y cómo se están justificando por parte de Estados Unidos y otras naciones. Ahorita te traigo hechos, noticias, información. Solamente te traje para que sigas entendiendo más del por qué está sucediendo esto. Nos vemos a la próxima.